Me ofrecieron como botín, pero él me devolvió la voz. Cuando la guerra arrasó con mi pueblo y me entregaron como trofeo, creí que todo había terminado. Pero un hombre del bando enemigo, con su silencio y compasión, me enseñó que incluso en medio del horror puede existir humanidad. Suscríbete ahora para no perder ninguna historia que toca el alma. Recuerdo el olor del humo. El fuego consumía las casas de mi pueblo mientras los gritos llenaban la noche. Era la cuarta incursión. Ya sabíamos que no era solo saqueo, era venganza, era castigo. Nos reunieron en la plaza, hombres, mujeres y niños. Los hombres que podían luchar fueron ejecutados de inmediato. Las mujeres jóvenes fuimos apartadas como si fuéramos ganado. Yo temblaba, abrazada a mi hermana pequeña. Sabía lo que iba a suceder. Lo había visto antes con otras aldeas. El comandante enemigo, un hombre alto, con rostro pétreo, nos observó como quien elige objetos. «Esta y esta», dijo señalando con la mano. Y cuando me tocó a mí, sus ojos brillaron con un asco satisfecho. «Esta será para nuestro campamento», mi hermana gritó. Intentó aferrarse a mí, pero un soldado la empujó al suelo. No pude siquiera despedirme. Me arrastraron, amarrada de las muñecas, junto con otras 2 chicas. Cuando llegamos al campamento militar, nos encerraron en una tienda de campaña. Afuera, los soldados bebían y reían como si no estuviéramos allí, como si nuestras vidas no importaran. Sabíamos que seríamos repartidas como botín de guerra, pero aquella misma noche un soldado entró. No era como los demás. Su mirada era seria, profunda, sin la embriaguez de la crueldad. Se acercó lentamente y con voz baja dijo algo que jamás olvidaré. «No voy a tocarte y no permitiré que nadie lo haga. No entendí nada». En medio del infierno, esa voz era un susurro imposible. Aquel soldado no me miraba como trofeo. Su uniforme era igual al de los demás, pero sus gestos eran distintos, cargados de una calma que contrastaba con el caos que nos rodeaba. «Mi nombre es Manuel», dijo, apenas audible, «y a partir de ahora te quedarás conmigo». Yo retrocedí, con miedo. Pensé que era otro engaño, otro juego cruel. Pero él se quitó el fusil del hombro, lo dejó en el suelo y se agachó para desatar las cuerdas de mis muñecas. «No confíes en mí todavía», advirtió con sinceridad. «Solo entiende que no permitiré que te hagan daño». Cuando salimos de la tienda, los otros soldados lo miraron con sorpresa. «¿Qué haces con esa?», le gritó uno. «Es botín del comandante». Manuel no respondió, solo caminó con paso firme hacia una carpa más apartada, ignorando las burlas. Adentro me ofreció un pedazo de pan y una manta. «No puedo devolverte lo que te quitaron», susurró, «pero puedo devolverte el silencio que ellos rompen con sus risas». No comí, no hablé, solo lo observé, intentando entender qué clase de hombre desobedecía órdenes en plena guerra. Esa noche, mientras afuera los demás celebraban como animales, Manuel se sentó a un rincón y sacó de su mochila un cuaderno pequeño, gastado, con páginas amarillentas. Comenzó a escribir en silencio. Yo no podía dejar de mirarlo. «¿Qué escribes?», pregunté con un hilo de voz. Levantó la vista, sorprendido de que hablara. «Escribo para que un día alguien sepa la verdad de lo que sucede aquí. Y ahora escribiré también tu nombre». Y por primera vez en días sentí que mi existencia no era invisible. Con el paso de los días, comprendí que Manuel no era como los demás soldados. Apenas hablaba con los otros, no bebía, no participaba en los saqueos. Su rutina era simple, cumplir las órdenes mínimas para sobrevivir y por las noches escribir en aquel cuaderno que parecía ser su única compañía.
Una tarde, mientras él salía a patrullar, no pude evitar la curiosidad. Abrí lentamente el cuaderno. Allí, con letra firme, estaba escrito lo que jamás pensé que alguien del bando enemigo dejaría plasmado. Hoy quemaron otro pueblo, mataron a los hombres y repartieron a las mujeres como botín. No puedo soportar lo que veo, pero si hablo, me ejecutarán. Quizás este cuaderno sea lo único que quede de lo que realmente ocurrió. Sentí un nudo en la garganta. Más adelante vi algo que me hizo temblar. Hoy elegí desobedecer. Tomé a una de ellas, pero no para mí, sino para protegerla. No sé si sobreviviremos, pero no puedo seguir siendo parte del silencio. Al terminar de leer, escuché sus pasos. Cerré el cuaderno y lo dejé en su lugar. Cuando entró, me miró y supo que yo había leído. No dijo nada, solo se sentó frente a mí y suspiró. «Ahora sabes lo que cargo», murmuró. «Si me descubren, no solo me matarán a mí, te matarán a ti también». Yo lo observé con cautela, intentando encontrar en sus ojos algún rastro de mentira, pero solo vi cansancio, culpa y una determinación que no entendía. «¿Por qué lo haces?», pregunté. «Porque incluso en medio de la guerra, alguien tiene que seguir siendo humano», respondió. Aquella frase quedó grabada en mi mente como una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Pero la calma era frágil. Esa misma noche llegó la orden del comandante. El batallón se movería a otra aldea y las mujeres serían entregadas a todos como recompensa. Esa noche, el ambiente del campamento se volvió más tenso y peligroso que nunca. Los soldados bebían y reían, celebrando la recompensa que se les había prometido. Afuera, el comandante daba órdenes, asegurando que ninguna mujer saldría viva del nuevo destino si alguien intentaba huir. Manuel entró en la carpa con el rostro serio, como quien ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás. Se agachó frente a mí y habló en voz baja, casi un susurro. «Mañana antes del amanecer nos iremos. No puedo quedarme un día más aquí». Me quedé paralizada. «¿Iremos? ¿A dónde?», pregunté con la voz quebrada. «Hay un paso por las montañas. Me crié cerca de esta región. Conozco los caminos que ellos no saben usar. Si logramos cruzar, llegaremos a una aldea neutral. Allí estarás a salvo». «¿Y tú?», quise saber. Manuel me miró con una mezcla de serenidad y resignación. «Yo probablemente no tenga regreso, pero al menos habré hecho lo correcto». Sentí las lágrimas subir a mis ojos, pero él me las secó con un gesto firme. «No llores aún. Espera a estar libre para hacerlo». Esa noche no dormimos. Manuel preparó provisiones mínimas: pan seco, agua y su cuaderno. Lo envolvió todo en un saco de tela y lo colocó a mi espalda. Antes de partir, me entregó una pequeña daga. «Por si nos atrapan, no permitas que te lleven de nuevo». Al primer rayo de luz, salimos en silencio, deslizándonos entre las carpas mientras todos dormían tras la borrachera. Cada paso era una punzada de miedo. El corazón me latía tan fuerte que temía que los perros lo escucharan. Y entonces, sin mirar atrás, cruzamos el límite del campamento hacia el bosque espeso, iniciando una huida que no sabíamos si terminaría viva. El bosque era denso. Las ramas parecían cerrar el paso, y cada sonido nos hacía contener la respiración. Caminábamos sin hablar, guiados solo por la intuición de Manuel. Él avanzaba primero, con pasos firmes, cuidando de no dejar huellas. Yo lo seguía, intentando no tropezar, sintiendo cómo la adrenalina me mantenía despierta a pesar del cansancio. De vez en cuando, él se detenía, levantaba la mano para que me quedara quieta y escuchaba con atención.
Podía distinguir ruidos a kilómetros de distancia, el eco de cascos, las voces lejanas de patrullas que ya nos buscaban. «Ellos descubrirán pronto que nos fuimos», susurró. «Debemos llegar al río antes del amanecer». Avanzamos durante horas, hasta que escuchamos el murmullo del agua. El río era ancho, con corrientes fuertes, pero al otro lado se extendía un camino que conducía hacia las montañas. Era nuestra única oportunidad. Manuel me miró. «Tendrás que confiar en mí». Nos adentramos en el agua helada, sintiendo cómo la corriente intentaba arrastrarnos. Él me sostenía con fuerza mientras cruzábamos, pero en la mitad del trayecto escuchamos un grito. «¡Ahí están!». Una bengala iluminó el cielo y vimos las siluetas de los soldados acercándose. Manuel no dudó. «Corre cuando lleguemos a la orilla, no mires atrás». Llegamos al otro lado empapados y exhaustos. Él me empujó hacia el sendero que subía a la montaña. «Sigue el camino. Si me detienen, no te detengas». «No te voy a dejar», grité con lágrimas. «No discutas. Si te atrapan, todo habrá sido en vano». Se quedó atrás con la daga en mano esperando a los que se acercaban. Yo corrí, aunque cada fibra de mi ser quería regresar. Los disparos comenzaron a resonar detrás de mí, mezclados con gritos y el estruendo del río. Me escondí entre las rocas más arriba, temblando. Desde allí vi cómo Manuel enfrentaba solo a 3 soldados. Se movía con agilidad, bloqueando ataques, usando el terreno a su favor. Pero eran demasiados, y entonces un disparo seco lo derribó. El eco del disparo resonó en mi pecho como un latido roto. Desde las rocas contuve un grito que amenazaba con salir. Vi a Manuel caer de rodillas, sujetándose el costado ensangrentado. Pero incluso herido, no dejó de luchar. Con un último esfuerzo, se lanzó contra el soldado que lo apuntaba, arrebatándole el arma y haciendo que los demás retrocedieran. Su voz, aunque débil, fue clara. «No la encontrarán». Los soldados, confundidos por su ferocidad, dispararon de nuevo. Esta vez su cuerpo cayó definitivamente al suelo. Se hizo un silencio breve, y luego escuché a uno de ellos decir: «No está con él. Debe haber huido por la montaña». Se retiraron corriendo para buscarme, dejando a Manuel tendido junto al río. Cuando el peligro se alejó, bajé en silencio, con las lágrimas nublando mi vista. Me arrodillé junto a su cuerpo. Su rostro, a pesar del dolor, tenía una expresión serena, como si supiera que su sacrificio había valido la pena. En su mano aún estaba el cuaderno, empapado de sangre y agua. Lo tomé con cuidado. Dentro, en la última página, había escrito antes de huir: «Si estás leyendo esto, significa que lograste escapar. No olvides tu voz. Cuéntales a todos lo que viste, para que ninguna mujer vuelva a ser botín de guerra». Besé su frente helada y me obligué a seguir el sendero hacia las montañas. Cada paso que daba era como si una parte de mí se quedara atrás, junto a él. Caminé durante días, alimentándome con lo poco que teníamos, guiada solo por las palabras que él me dejó. Finalmente llegué a una aldea neutral, donde me recibieron con desconfianza al principio, pero cuando mostré el cuaderno, entendieron todo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba a salvo, pero mi corazón estaba marcado para siempre. En aquella aldea neutral encontré un refugio momentáneo. Eran campesinos que no se inclinaban ante ninguno de los bandos de la guerra. Al principio no confiaban en mí, temían que fuera una espía. Pero cuando les mostré el cuaderno de Manuel, lo leyeron en silencio, y en sus rostros vi el mismo dolor que me acompañaba. Un anciano, el líder de la aldea, tomó el cuaderno entre sus manos temblorosas y dijo: «Este hombre era diferente.
Era uno de los pocos que recordaban que, incluso en la guerra, la humanidad no debía perderse. Me dieron un lugar donde dormir, comida y tiempo para recuperarme, pero yo no podía quedarme quieta. Cada vez que abría aquel cuaderno y leía las palabras de Manuel, sentía que él estaba hablándome. En cada línea, en cada testimonio de atrocidades que él describía, estaba su voz, y ahora era mi deber convertirla en algo más que páginas manchadas. Comencé a escribir también. Escribí mi historia, la de las mujeres que quedaron atrás, la de mi hermana que nunca supe si sobrevivió. Mi mano temblaba, pero cada palabra era como recuperar un pedazo de mi voz perdida. Una noche, mientras terminaba un nuevo relato, una mujer de la aldea se acercó. Tenía la mirada triste, pero también esperanza. ¿Tú viviste todo esto?, preguntó. Asentí, conteniendo las lágrimas. Entonces debes contarlo más allá de este lugar. La gente necesita saber. Y así comenzó mi nueva misión, convertirme en la voz de todas las que fueron silenciadas. Con el tiempo, un grupo de viajeros me ayudó a salir de la zona de guerra. Crucé fronteras, llevé el cuaderno de Manuel a las ciudades y conté nuestra historia. Muchos no querían escucharla, pero otros sí, y comenzaron a cambiar su manera de ver la guerra. Años después, cuando la paz por fin llegó, volví al lugar donde todo empezó. Volver al valle donde Manuel había caído fue como abrir una herida que nunca cerró del todo. El bosque estaba silencioso, como si también guardara memoria de lo que ocurrió aquella noche. Llevaba conmigo una pequeña caja de madera. Dentro estaba el medallón que había encontrado entre las páginas del cuaderno, junto con una hoja final que nunca había visto antes. Tal vez se deslizó entre las hojas cuando lo abrí tantas veces. En ella, Manuel había escrito con letra apresurada: «Si algún día regresas aquí, deja este medallón donde mis pasos se detuvieron. Así mi espíritu sabrá que cumpliste con lo que te pedí». Llegué hasta la orilla del río, el mismo donde lo vi caer. El agua seguía corriendo, indiferente al tiempo, como si su sacrificio estuviera grabado en cada piedra. Me arrodillé y coloqué el medallón sobre una roca plana. «Cumplí tu promesa, Manuel», susurré. Tu voz se escuchó. «Ya no soy un botín, soy libre». Mientras hablaba, comenzó a caer una lluvia suave, igual que aquella noche en que lo perdí. Cerré los ojos y sentí que, de algún modo, él estaba allí, acompañándome en silencio como siempre lo hizo. Me quedé un largo rato, dejando que la lluvia limpiara mis lágrimas y mis recuerdos. Cuando me levanté para irme, vi que el medallón brillaba con un resplandor tenue bajo las gotas de agua. Era como si me estuviera diciendo adiós. Me marché del valle con el corazón más liviano. Sabía que él descansaba en paz y que su historia seguiría viva a través de mí. Pasaron los años. Me convertí en una mujer distinta. En cada pueblo, en cada ciudad, contaba lo que viví. Había quienes no creían, había quienes lloraban conmigo, pero siempre llevaba conmigo el cuaderno de Manuel. Era mi prueba, mi escudo y mi fuerza. Un día, en una pequeña reunión de sobrevivientes, conocí a alguien que me hizo temblar. Era una mujer joven, con ojos tan parecidos a los míos, que sentí que veía mi reflejo. «Rosaura», dijo con voz temblorosa. Me quedé paralizada. «¿Hermana?», susurré, incapaz de creerlo. Ella corrió hacia mí y nos abrazamos con la fuerza de los años perdidos. Me contó que sobrevivió aquel día gracias a que una familia la escondió, pero que siempre creyó que yo estaba muerta. Juntas leímos el cuaderno, lloramos por Manuel, por todas las que no habían tenido la misma suerte, y prometimos mantener viva su memoria. Mi hermana decidió quedarse conmigo. Nos convertimos en viajeras, recopilando historias de otras mujeres, otros pueblos arrasados,
para que sus voces no se perdieran. Cada relato se añadía como un nuevo capítulo al legado de Manuel. Un día recibimos una carta inesperada. Era de la familia de Manuel. Decían que habían escuchado rumores de un soldado que desobedeció para salvar a una mujer. Querían saber la verdad. Fuimos a su pueblo. Allí, en una humilde casa de adobe, nos recibieron sus padres y hermanos. Cuando les entregué el cuaderno, lo sostuvieron como si fuera un tesoro. Su madre lloró en silencio. Siempre supe que mi hijo no sería uno más entre los que olvidan lo correcto, dijo con orgullo contenido. Ese día entendí que su sacrificio no solo me salvó a mí, salvó también el honor de toda una familia y les devolvió la esperanza de que incluso en la guerra puede haber compasión. Después de entregar el cuaderno a su familia, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo mi historia, era la historia de Manuel, de su pueblo, de todas las mujeres que quedaron sin nombre en medio de la guerra. Con el tiempo, logramos publicar su diario. No fue fácil. Muchos intentaron silenciarlo, diciendo que remover viejas heridas solo traería dolor. Pero insistí. Era mi promesa. Cada página de aquel cuaderno se convirtió en un grito contra el olvido. Con mi hermana abrimos una casa de acogida para las sobrevivientes. En sus muros colgamos una frase que él escribió. Incluso en medio del horror, alguien debe seguir siendo humano. Y cada vez que una mujer llegaba rota, le contábamos la historia del soldado que desobedeció para salvar a una desconocida. Les mostrábamos el medallón que aún guardaba conmigo, y veíamos en sus ojos una chispa de esperanza. Años después, volví al río una última vez. El medallón seguía allí, cubierto por musgo, como si la naturaleza lo hubiera abrazado. Me arrodillé y sonreí, no con tristeza sino con gratitud. Tu voz ya no es un susurro, Manuel. Ahora es un eco que nunca callará. Mientras me levantaba, comenzó otra lluvia suave, como siempre que su recuerdo estaba cerca, y supe que, de alguna manera, él seguía conmigo, no como un fantasma, sino como la fuerza que me devolvió la voz cuando todo me la había arrebatado. Fui ofrecida como botín en la guerra, pero él, un soldado enemigo, me devolvió algo que creí perdido para siempre. Mi voz, mi dignidad, mi historia. Si esta historia tocó tu alma, escribe en los comentarios. La humanidad no se pierde ni en la guerra. Y suscríbete para escuchar más relatos que sanan y honran el corazón.